Vivimos en un momento de la historia de la humanidad en donde algo tan simple como discernir lo que está bien de lo que está mal, diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, se ha hecho una tarea enormemente difícil. Y eso afecta sin ninguna duda nuestra vida emocional, nuestra vida física, nuestra vida familiar, pero sobre todo nuestra vida espiritual. Por ese motivo queremos traerte luz a través de lo único que puede ayudarnos a comprender y diferenciar a través de la palabra de Dios, de la enseñanza, de la verdad que tenemos en Cristo. Espero que este mensaje traiga a tu vida luz, que te bendiga y te edifique, y que de esa forma cambie totalmente la forma en la cual tú vives, pero que no únicamente eso, sino que tenga una trascendencia para la eternidad. Que Dios te bendiga y no te olvides de dejar tu like y suscribirte a nuestro canal si es que te ha gustado. Abre por favor la Biblia, la palabra de Dios, la espada, en el libro de Jonás. La semana pasada nosotros estuvimos en el primer capítulo de este libro. Si pueden subir un poquito la luz para que aquí yo pueda ver, están ahí atrás los... No es que les digo, no se preocupen, no es que el pastor esté quedando corto de vista, es que la necesito un poco más de luz. Creo que las de este lado es la que hace falta levantar un poquito. El libro de Jonás. La semana pasada nosotros comenzamos una serie que le dije que era de 2 sermones, en donde claramente nos vamos a estar abarcando cada versículo del libro del profeta Jonás, sino yendo a algunos puntos importantísimos de este libro que habla a nuestras vidas y que habla sobre todo la forma en la cual Dios trató con Jonás en ese momento, que claramente es la forma en la cual Dios trata también en este tiempo con mucha de la vida de sus hijos, la forma en la cual Dios trata con nuestra vida, nuestro caminar cristiano, ¿no es verdad? Y el título del mensaje era Jonás, un caso casi perdido. Y decíamos que siempre que nos hablamos de Jonás, la primera imagen que nos viene a memoria es el pez que se lo engulló, que lo tragó. Y por eso decíamos, hacíamos una mención de algo que justamente un joven dijo cuando fue o cuando vivió esta situación que fue tragado por un pez. Él dijo lo siguiente: no podía pelear para evitar que me comiera porque ya me había comido. Estas fueron las palabras de Adrián Simancas. Este es un joven venezolano que estaba en las costas del sur de Chile con su kayak y estaba su padre con él y fue literalmente engullido, tragado por un pez, por una ballena en este caso. Y en la semana pasada nosotros dijimos que al ver Jonás y su historia, siempre lo primero que nos viene a memoria es el momento en el cual fue tragado por el pez y perdemos de vista algunos puntos que son muchísimos más importantes que ese evento. Y en primer lugar vimos el hecho de que Jonás, en el momento en el que Dios lo llama, podemos ver eso en el capítulo 1, lo llama y le da una misión de llevar y pregonar a Nínive. Lo que hace Jonás en lugar de ir a Nínive y predicar es huir lejos de la presencia de Dios. Y al huir lejos de la presencia de Dios, al no querer asumir este llamado de Dios, porque él consideraba que los de Nínive no merecían que Dios los perdonara y los salvara, la huida de Jonás causó un tremendo caos. Porque Jonás se fue a un barco y dice: me voy a ir a un crucero y me voy a ir a Tarsis por un tiempo de vacaciones. Pero en el medio de la mar, esta barca, esta nave, comienza a sacudirse de un lado a otro porque una fuerte tormenta ya la estaba prácticamente hundiendo. Y no únicamente Jonás está viviendo esa tormenta que hundía la nave, sino que toda la tripulación que estaba con él también. Y ellos, se recuerdan, comienzan a tirar objetos de la nave para que la nave quede más liviana, se esfuerzan enormemente para poder llevarla de nuevo a tierra, pero nada tuvo efecto. La tormenta se ponía más furiosa, los vientos soplaban más fuerte y decían: bueno, esta nave se hunde. ¿Y qué es lo que hacen entonces? Tiran a Jonás del barco.
Y en el momento que tiran a Jonás del barco, automáticamente la tormenta y el furor de las olas del mar se detiene. Y uno podría decir, bueno, se terminó aquí todo. Ya Dios hizo lo que tenía que hacer con Jonás. Ya le dio su castigo por desobediencia. Sin embargo, el lanzar a Jonás al mar y de esta forma aquietarse la tormenta no significó que Dios lo estaba desechando, sino que significaba que Dios estaba trabajando en la vida de Jonás en un proceso. Muchas veces Dios permite el caos, permite las tormentas en la vida, no para que nosotros sucumbamos y nos hundamos en esa tormenta, sino para que nos despertemos. Muchas veces, hermanos, la vida parece estar en un stand-by, que todo va tranquilo y tenemos todo bajo control. Mas de repente ocurren situaciones tan difíciles, tormentas tan fuertes, que nosotros creemos que el propósito de ellas es hundir la nave completa y ahí se termine todo. Mas sin embargo, como con Jonás, Dios no tenía preparado eso, tampoco con la vida de aquellos que somos sus hijos. Hay tormentas en nuestra vida que son el sacudón de Dios para formarnos y encaminarnos hacia lo que Dios tiene para nosotros, encaminarnos hacia su voluntad, la cual nos dice en la carta a los Romanos que es buena, es agradable y es perfecta. Tomaron a Jonás y lo echaron al mar y el mar aquietó su furor. ¿Te imaginas ¿Tú te imaginas estar ahí en ese barco peleando para que ese barco se mantenga a flote y que la solución sea que te tiren a vos al mar? La tormenta cesa en el momento en el cual Jonás es tirado a las bravas aguas. Pero el Señor nos dice enseguida en el capítulo 1, en el versículo 17, si tú puedes ir conmigo, el Señor no había terminado con Jonás. Y podríamos decir, bueno, ahora Jonás entendió la lección, lo van a subir de nuevo al barco, lo van a llevar a tierra y Jonás va a recapacitar. Pero ¿sabes qué? Dios tenía preparado algo diferente. Dios te tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Este gran pez podría tal vez parecer un accidente. Mira, tiraron a Jonás a la borda y claro, en el medio del mar, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber tiburones, va a haber ballenas. No tiene mucha esperanza de vida Jonás ahí. Sin embargo, este gran pez no fue causa de un accidente, sino que como nos dice ahí justamente en el libro del profeta Jonás, era Dios quien tenía preparado este gran pez para que se tragase a Jonás. Y esto nos deja en claro algo, y por lo menos son dos cosas que debemos de prestar atención cuando Dios está tratando nuestras vidas. En primer lugar, es que Dios no improvisa. Dios no hace experimentos con la vida de sus hijos. Dios tiene prácticamente todo meticulosamente calculado. Así como este pez no fue un accidente que a Dios se le pasó por alto cuando Jonás fue lanzado al mar, ninguna de las circunstancias que ocurren en nuestras vidas, ninguna de ellas es un accidente que ha escapado de las manos de Dios. Porque Dios no improvisa para cumplir sus propósitos. Dios hace todo conforme al plan perfecto de su voluntad. Hay momentos en donde nosotros creemos que situaciones que vivimos han sido innecesarias, que hubiesen sido mejor tal vez no haberlas vivido. Y es más, algunas de ellas, como el caso de Jonás, algunas situaciones son consecuencias de nuestra propia desobediencia. Pero hasta mismo en ellas, cuando Dios trata en la vida de sus hijos, no improvisa.
Dios tiene todo perfectamente estructurado. El que tú estés aquí esta mañana, tú tal vez puedes decir, bueno, yo estoy aquí esta mañana porque, si vamos al caso, decidí venir. Y en parte es verdad, tú tomaste la decisión, pero no toda la verdad es esa. Porque tal vez tú esta mañana hubieses decidido venir, pero hubieses amanecido tan mal de salud que no hubieses podido. Y por más que tú hubieses decidido ir, no podías. Pero nada escapa o nada es accidente en las manos de Dios. Nada. Nada que esté ocurriendo hoy en tu vida, cuando tú pones tus vidas en las manos del Señor, es un accidente. Dios lo toma y lo usa para cumplir sus propósitos y formar en nosotros lo que Él ya tiene preparado. En segundo lugar, perfectamente Jonás podría haber vuelto a tierra en un barco, ¿no es cierto? Los mismos marineros tiraron una cuerda y decirle, Jonás, ¿entendiste ahora que tenés que obedecer a Dios? Sí, ya entendí, por favor, rescátenme. Y lo llevan a tierra y Jonás vuelve a su misión y se va a Nínive. Pero no, se lo traga un pez. Y esto nos muestra en segundo lugar algo, es que los caminos y las formas de Dios son diferentes a nuestros caminos y a nuestras formas. Tal vez tú tienes ya estructurada tu vida, plan A, plan B y C, para que esto se dé en mi vida, e inclusive dentro de las cosas que tú tienes planeada para hacer en servicio a Dios. Tú dices, bueno, yo para hacer aquellas cosas del servir al Señor necesito esto primero, esto segundo y esto tercero. Mas Dios no obra conforme a nuestros pensamientos, a nuestras formas y a nuestros caminos. Obra de una manera en ocasiones totalmente contraria y hasta que desafía nuestra propia manera. ¿Quién iba a creer que un pez que traga a Jonás estaba dentro de los propósitos de Dios? ¿No es así? Pero esto nos muestra claramente lo que nos dice en Isaías 55, versículo 8. Dice de esta forma, porque mis pensamientos, dice el Señor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, dice el Señor, son mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que tal vez yo planifico de alguna manera, yo pienso de determinada manera, pero Dios tiene un pensamiento y una forma diferente, más alta, mejorada que la mía. Nosotros siempre queremos encontrar el camino para todas las cosas. Hoy en día prácticamente en medio de la juventud ha entrado en desuso el casarse. ¿No es verdad? Dice, no, ¿para qué casarse? Y ahí entran montones de argumentos. Mirá, si aquellos se casaron y les fue peor cuando se casaron que cuando estaban solamente viviendo juntos. ¿Para qué casarse si solamente es un papel? Lo que importa es el pacto que tengo en el corazón. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y no es porque quien está aquí adelante haya pensado o dicho eso en algún momento. ¿Para qué casarse si tal vez si te llega a ir mal con la persona, después tienes que estar divorciándote y se involucra todo un tema de bienes y separación de bienes? Mejor es probar, ver si nos va bien, y si las cosas van bien continuamos, y si no van bien cada uno por su lado. Ese es el camino que el ser humano ha creado para estructurar una familia. Pero la evidencia, los hechos que hablan más que las palabras, han mostrado y muestran que ese camino es un camino fallido, que no construye familias sólidas, porque sin compromiso que vaya más allá de simplemente un sentimiento, porque hoy tú sientes que amas a alguien y el día de mañana sientes que lo odias, hermano. ¿Por qué? Porque los sentimientos cambian, ¿sí o no? Tuvo un momento cuando recién llegaste a este país que te sentías que tocaste la gloria. Y después de 2 o 3 meses decís, ay, Señor,
no sé si irme o quedarme. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque los sentimientos son así, hermanos. Mas Dios a nosotros no nos manda a que el timón de nuestra vida sean nuestros sentimientos, sino que el timón que dirige y sustenta la vida sea la palabra de Dios. Porque un hijo de Dios no vive por sentimientos, vive por convicciones. Y las convicciones no en algo que nosotros podamos crear, sino en las convicciones, en las promesas y la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que aquel que quiere que formar una familia realmente debe de estar en un compromiso serio delante de Dios y delante de la sociedad. En un casamiento formal, delante de Dios un pacto y delante de la sociedad también. Nosotros creamos caminos. Hoy determinamos si es mejor tener un hijo o no tenerlo. Es más, hay quienes, ¿verdad?, ya quedaron o quedan en gestación y después de eso deciden ya no tenerlo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que nosotros creamos nuestros propios caminos. Creamos nuestros propios caminos y formas para las finanzas. Nosotros creemos que para estar bien económicamente, lo que debemos de hacer es trabajar y ahorrar y no gastar y ahorrar y no gastar. Y en parte es verdad, porque la Biblia dice que el que no trabaja, no coma. Pero también la palabra de Dios nos dice que no únicamente es el esfuerzo del trabajo y el sostener o guardar todo lo que nosotros tenemos, lo que nos va a dar prosperidad económica, sino que la palabra de Dios nos enseña que la prosperidad económica viene cuando yo reconozco a Dios como el proveedor de mis bienes, de la salud para adquirirlos, de las puertas que se abren para poder yo adquirirlos también, que todo proviene de Dios y por lo tanto debo de ser agradecido a Dios. Debo de ser agradecido a Dios en las ofrendas y debo ser agradecido a Dios en la generosidad que tengo con aquel que está pasando necesidad. Porque si yo veo un hambriento en la calle y por lo menos no le digo si tengo la posibilidad de comprarle un pan para que coma, ¿de qué me sirve tanta cantidad de dinero? O acumular el dinero. Pero dice el Señor, mis caminos son diferentes, mis formas son diferentes. No son como vuestros caminos y vuestros pensamientos. Y nosotros no tenemos que hacer que Dios se acomode a mis caminos y a mis pensamientos, forzar y pulsear con Dios, sino que lo que yo debo de hacer es acomodarme a los pensamientos y a los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios y no yo. Nosotros vemos que en ese momento Dios tenía preparado este pez que se tragase a Jonás. No fue un accidente, fue una forma inusual, tal vez distinta a lo que cualquier persona pensaría, pero era la forma en la cual Dios estaba tratando con su siervo. Para ponerlo dentro de su voluntad. ¿Sabes que muchas veces en nuestras vidas, si no vienen tormentas, nosotros no encajamos dentro de la voluntad de Dios? Si no vienen problemas a nuestra vida, nosotros continuamos haciendo nuestro propio camino. Y Dios a veces tiene que preparar un pez, no para que nos mate, sino un pez para que nos vuelva a traer al centro de la voluntad de Dios y así tener una nueva oportunidad. Porque mira lo que dice en el capítulo 3, comenzando desde el versículo 1. Es como que se volviese a repetir lo dicho en el capítulo 1. Nuevamente Dios como que comienza de nuevo con Jonás y dice, vino esta vez palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Qué gloriosa frase. Una segunda vez. Una segunda oportunidad. Y le vuelve a hablar.
En la primera vez, Jonás huyó lejos de la presencia del Señor. Pero ahora él vio la consecuencia de eso y Dios le vuelve a dar una segunda oportunidad. Y le habló por segunda vez a Jonás y le dice, levántate, lo mismo que en el capítulo primero, y ve a Nínive. Y en esta ocasión, Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. En esta ocasión, Jonás obedece a Dios a diferencia de la primera vez y predica a los ninivitas. Y como resultado, ¿sabes qué ocurrió? Más de 120,000 personas se arrepintieron. Más de 120,000 personas tuvieron una oportunidad. Y esto no fue el fruto de un profeta perfecto, que en todo era intachable delante del Señor, sino que fue fruto de un Dios paciente. Aquí nosotros vemos no la gloria de Jonás por estos 120,000, sino que vemos la grandeza de Dios. Tim Keller, en el libro Jonás, en su libro de el profeta pródigo, dice lo siguiente, voy a citar. El libro de Jonás no se trata solo sobre la misericordia hacia Nínive, sino sobre la misericordia hacia Jonás, un profeta necesitado de gracia, predicando a una ciudad necesitada de gracia. Jonás recibe lo mismo que aquellos ninivitas a quienes él no quería ir a predicarles iban a recibir. Y esto nos pone a nosotros en una situación, hermanos. Tal vez en algún momento nosotros hemos sido Jonás. O tú en este momento hay áreas de tu vida en las que estás siendo Jonás. Y huyes lejos de la presencia de Dios. Contrario al mandato de Dios. Tal vez tú te alejaste de aquello que el Señor quería que tú tomases para tu vida. Tal vez hasta llegaste a arruinar las cosas, así como podemos ver en Jonás. Pero como vemos en Jonás también, Dios tiene una segunda oportunidad. Dios no ha terminado contigo, ni tampoco ha terminado conmigo. Aquel que comenzó la buena obra en ti y en mí, la va a perfeccionar hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios tiene la capacidad de transformar la muerte en vida. El destino fatal en una oportunidad. Cuando Jonás está dentro del vientre del pez, que yo no quiero ponerme aquí a decir si realmente es probable científicamente que alguien pueda estar dentro del vientre del pez, o si en ese momento Dios obró un milagro sobrenatural para librar a Jonás de los ácidos y las cosas. No quiero detenerme en eso. Porque lo que tiene más importancia aquí no es el hecho de que se compruebe o no que Jonás estuvo, o si hubo un milagro, o si es posible que haya estado o no. Lo que realmente importa aquí es la experiencia que tuvo Jonás. Y mira lo que nos dice cuando él estuvo en esa situación. En el capítulo 2, versículo 1, dice que Jonás oró desde el vientre del pez. Y dice así, desde el seno del Siol clamé y mi voz oíste. Mira lo que dice, el alga se enredó en mi cabeza.
Ustedes ven que aquí no hay una oración elegante de, oh Dios majestuoso, tú que estás, no, aquí está Jonás volcando el sentir de su corazón, cómo estaba su alma al encontrarse en esa situación. Y en este clamor de Jonás, el sentirse que está en la muerte misma, que ya no hay oportunidad para su vida. Él dice, mas tú, dice, sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Y ustedes creo que ya conocen y ya saben que cuando Jesús hace referencia a la muerte que le tocaría pasar, apela al momento que vivió Jonás dentro del pez. ¿Se recuerdan? Dice, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de este pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la muerte. Él apela a la situación que estaba viviendo Jonás, no porque hubiese una comparación de que Jesús también dentro de un pez, sino por la experiencia que se viviría. Y es la experiencia de no haber más oportunidad, la experiencia de que todo está terminado, de que no hay posibilidad de que se pueda salir de ahí, de que algo bueno suceda. Esto que Jesús menciona, si usted lo quiere notar, está en el Evangelio de Mateo, capítulo 12:40, y para que no lo diga parafraseado, lo voy a citar literal. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Jonás fue tragado por un pez. Jesús fue tragado por la muerte. La condición en la cual se encontraban era una sin esperanza, sin oportunidad, sin posibilidad de salir de eso. Mas no era el final de Dios. Hay una obra, una pintura, que estuvo por muchos años en el Museo de Louvre en Francia, y que grupos de turistas y personas pasaban y la miraban. Esta obra tiene por nombre Jaque Mate. Hoy está en manos privadas, ya no está más en el Museo de Francia, está ahí, miren, no sé si alcanza a ver, pero después ustedes la pueden ver. Esa obra Jaque Mate. Por muchos años esta obra estuvo en el Museo de Louvre y las personas pasaban y observaban esta pintura. Y la pintura, por un lado, tiene aquel hombre tranquilo, su expresión lo muestra, que representa en ese caso el diablo. Y de este lado nosotros vemos a un hombre que, por lo contrario, está preocupado, está angustiado, observando la pieza de ajedrez, porque a su entender ya está en jaque mate. No tiene oportunidad de salir. Y justamente quien la pintó dice que esta obra representa justamente la vida del alma de la persona, la cual está en las manos del diablo. Y este hombre en esa desesperación se encuentra que ya no hay más salida. Y la historia cuenta que, bueno, muchas personas veían y admiraban esta obra hasta que un día fue un grupo de turistas en el medio del cual se encontraba un jugador profesional de ajedrez. Y se detuvo el grupo a mirar la obra y observaban la obra y se sorprendían. ¡Wow! Veían la desesperación del hombre, la tranquilidad de aquel, como diciendo todo lo tengo en control. Y el grupo estuvo por unos minutos ahí y se fueron. Pero hubo una persona que se quedó y continuó mirando la obra. Y fue este jugador profesional de ajedrez. Él continuó mirando la obra y observaba las piezas y las miraba detalladamente y observaba y se quedó por varios minutos ahí mientras el resto del grupo continuaba mirando las otras obras que había en el museo. Hasta que de repente este hombre grita, dice, ¡hey, esperen! ¡Esperen!
Esta obra no es lo que se ha pensado a este momento. Esperen. Y todos lo quedan mirando y dicen, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que esta persona ha descubierto? Esperen. Dice, ustedes ven que aquí parece estar en control, que ya tiene agarrado a su oponente, que ya lo tiene vencido, y que por este lado está este otro que ya está entregado, que no ve ninguna posibilidad. Sin embargo, dice, sin embargo, no es así la situación real. Yo me he dado cuenta y he observado cada una de las piezas y me he dado cuenta que todavía queda un movimiento. Dice que todavía al rey le queda un movimiento y que con ese movimiento gana la partida. Pero lo que sucede es que este hombre todavía no lo consigue ver, no consigue darse cuenta de que no está todo terminado, de que todavía le falta un movimiento al rey. Y es así, hermanos, lo que ocurre muchas veces en nuestras vidas. Creemos que ya no hay posibilidad, como Jonás. Creemos que ya está todo acabado, que hemos sucumbido. Pero déjame decirte algo. Todavía le falta un movimiento al Rey de Reyes y Señor de Señores en tu vida. Todavía no ha sido hecho la última jugada. ¿Y sabes qué ocurrió? Cuando Jonás está dentro de ese pez y dice, he llegado al final, ha llegado el último momento de mi vida, mandó el Señor al pez y le dice al pez, tira a Jonás en tierra para que vaya y predique la palabra del Señor. Y así fue hecho. Jonás fue vomitado en la tierra y ahí cumplió el mandato que el Señor le había dicho. ¿Cuántas veces en nuestras vidas ocurre, lo que estaba sucediendo ahí? Lo único que conseguimos ver es que no hay oportunidad, pero no nos damos cuenta que todavía hay una jugada que el Rey Jesús puede hacer en nuestras vidas. Y yo quiero decirte, mientras estés con aliento de vida, mientras estés respirando, no importa la situación que estés viviendo, todavía el Rey puede hacer una jugada en tu vida y cambiar absolutamente toda tu historia. Queda un movimiento más. Y ese movimiento es de Cristo Jesús. Porque Jesús es el verdadero Jonás. Cristo es nuestro Señor y nuestro Rey. Jonás termina esta oración dentro del pez diciendo, tú lo puedes leer en el capítulo 2, versículo 9, dice, la salvación es del Señor. Él es únicamente el que puede librarme. Jonás entendió que no era por sus méritos, sino por la gracia de Dios, por su gracia. Jonás huyó de su misión. Nuestro Jonás, Jesús, corrió hacia ella. Jonás durmió durante una tormenta y Jesús la calmó con su voz. Jonás fue arrojado por su culpa, mas Jesús se entregó a sí mismo por la nuestra. Jonás estuvo 3 días en un pez. Nuestro Señor estuvo 3 días en el seno de la muerte. Pero ¿sabes qué ocurrió? Así como Jonás fue escupido por el pez, Cristo Jesús resucitó de entre los muertos, venciendo a la muerte. Si hay algo que el ser humano no puede vencer es la muerte. Hay algo seguro, hermanos, y tal vez a alguno le golpee un poco esto, pero todos los que estamos aquí en algún momento vamos a morir. Contra la muerte física, por lo menos de este lado de la gloria, no podemos. Pero ¿sabes qué? Jesús venció la muerte. Y como Él venció la muerte y resucitó, nosotros también, el día de la redención,
resucitaremos juntamente con Él. Y la muerte ya no tendrá más poder, así como en Jesús, sobre nuestras vidas. Si hay quienes se ponen alegres porque reciben una bendición de este lado y dicen, ay, Dios me bendijo con, no sé, algo económico, Dios me bendijo, no sé, con algo en mi familia. Si nos alegramos por esas cosas, ¿qué comparación tiene la alegría que debe de haber en nosotros de que viviremos eternamente con el Señor? Vida eterna. Esa debe de ser una motivación para predicar el Evangelio. Por eso el apóstol Pablo afirma lo siguiente: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, muerte, tu miedo? Porque ha sido vencida por medio de Cristo Jesús. Y hermano, yo sé que hoy tú puedes ver como el gran pez en tu vida algún problema que estás pasando, alguna lucha que estás teniendo. Y tú dices, este es el gran pez que no veo esperanza de poder salir. Pero ¿sabes algo? El gran pez que se devora a todos no son los problemas, es el pecado. De nada sirve que se solucionen los problemas en tu vida si el mayor de ellos no ha sido solucionado. Es el pecado. Fue noticia mundial y un hecho viral lo que ocurrió esta semana, y fue cuando alguien decidió ir a un concierto en el cual había miles y miles y miles de personas. Y ustedes vieron las cámaras que eligen a alguien que está en una posición o haciendo algo y las cámaras eligieron a una pareja que había ahí, abrazados, felices, disfrutando del concierto, y la proyectaron ahí en las pantallas para que todo el mundo los pueda ver. Estaban disfrutando de este concierto. Pero cuando vemos que las cámaras los apuntan, en lugar de ellos alegrarse y mostrar más públicamente su amor, ¿qué es lo que hacen? Se esconden. Se esconden, ¿sabes por qué? Porque la mujer a la cual estaba abrazando no era su esposa. Ni el hombre que estaba abrazando a esta mujer era su esposo. Su esposa estaba en casa con los niños. Y así es el pecado, hermanos. Bueno, como ustedes saben, las noticias volaron y ya esta compañía prácticamente está en una crisis tremenda. No saben si los echaron ya o si están en resignación, pero algo tienen que hacer porque era el director de Astronomer, una compañía inmensa, y el director en jefe, la mujer, que estaban juntos. Tú ya la viste la noticia, ya sabes. Y así es el pecado. Avergüenza. Te estanca. ¿Qué fue lo primero que hizo Adán cuando Dios lo buscó y él había pecado? Se escondió. Y Dios le pregunta, ¿por qué te escondes, Adán? ¿Acaso hiciste algo que yo te dijera que no hicieras? No fui yo, fue la mujer que me diste. ¿Se recuerda? El gran pez es el pecado. Que aquellos que hemos sido alcanzados por Cristo hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, pero de igual forma continúa golpeando la puerta. Y en todo momento nosotros tenemos que decirle, no hay nadie, ve al siguiente. Porque es cuestión, como en este caso en ocasiones, de un momento, para que todo lo que ha sido construido en Dios caiga. ¿Cómo está tu vida hoy? Hoy tú eres quien necesita una segunda oportunidad.
porque has estado corriendo de la presencia del Señor. O te encuentras hoy en un momento en donde Dios está tratando en tu vida y tú ves que esa situación se repite una y otra vez, no para que la esquives, sino para que la afrontes y la trates bíblicamente. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Vas a continuar corriendo de Dios o vas a correr hacia Dios? Porque de eso va a depender tu futuro. Si tú quieres el mismo futuro que has tenido hasta ahora, continúa huyendo de Dios. Si tú quieres continuar con las cosas como las has venido haciendo, it's up to you. Hazlo. Dios no te va a obligar. Dios no quiere entrar a nadie a la fuerza a su reino, hermano. Dios no obliga a nadie. Pero hay situaciones en nuestras vidas que son, dijera C.S. Lewis, el megáfono de Dios para que despertemos. Y nos demos cuenta que solamente en Él tenemos salvación, esperanza y vida eterna. Padre, te damos gracias